Entonces miren, vamos a ver el día de hoy lo que respecta a prevencionamiento de vigas. Ya hemos visto algo al respecto, pero lo que vamos a poder identificar son algunas características con respecto a lo que hemos indicado. Dentro de las vigas, el peralte de la viga siempre se trabaja en función a la décima parte, 1 entre 11, 1 entre 12 veces. ¿Sí? Esto depende de qué. Esto depende según el tipo de estructura, ¿sí? Tipo de edificio. ¿Se acuerda que dentro de la E030 existe el edificio categoría A, categoría B y categoría C? ¿Sí? Quiere decir que un edificio con categoría A, ustedes para determinar el peralte, toman solo, ¿qué van a tomar en cuenta? La luz libre, ¿sí? Luz libre entre este factor, o multiplicado por este factor para poder determinar. Exacto, ¿sí? Pero de forma práctica van a ver que en muchos casos toman de eje a eje, ¿ya? Pero tengan en cuenta que de eje a eje lo único que van a hacer es incrementar más la longitud, ¿no? Por ejemplo, si la columna tiene 30 y 30, significa que la longitud luz libre te van a sumar ¿cuánto? 15 de aquí, 15 de aquí, 30 más. ¿Sí? Porque 4 metros más 430 centímetros. Todo divide en función al tipo de edificación, ¿no? La categoría de la edificación. Esto está dentro de la E030, ¿sí? Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, en base a eso, ustedes van a poder hacer la prevencionamiento. Categoría C es la más usual, donde se ve viviendas, ¿no? De uso común, viviendas. La categoría A es de un uso público, por ejemplo, un hospital, una industria. El tipo B puede ser un colegio, ¿no? Donde hay mucha demanda de estos ambientes, demanda de los ambientes, ¿no? Y de mayor categoría en función, ¿no? Significa que hay mayor categoría, significa que el peso incrementa, mayor carga, ¿no? En este caso, mayor carga viva y mayor carga muerta, se va a considerar. Bueno, ustedes ya han podido reconocer esto. Dentro de la edificación, dentro de las edificaciones, ustedes van a poder reconocer las vigas, ¿sí? Pueden haber 3 tipos de vigas. Vigas chatas, o sea, vigas que van a quedar al ras de la losa. Vigas peraltadas, ¿sí? Casi siempre, ¿por qué se hace peralte? ¿Por qué salen peraltadas? Cuando tengamos que trabajar con mayor luz y mayor carga, ¿sí? Significa peraltadas se hacen cuando ustedes van a tener una mayor carga que soportar dentro de la estructura, ¿ya? Y las invertidas, ¿no? Invertidas significa que ya el peralte no sale hacia abajo, no sale hacia arriba. Y también podríamos hablar, o se podría generar otro tipo de viga que se le llama mixta, o sea, que sale el peralte hacia abajo y hacia arriba para poder compensar, ¿ya? Pero ese es un caso sumamente especial cuando quieran ambientes muy amplios, de mucha amplitud, un auditorio, una sala de conferencias, ¿no? En ese tipo de uso. O de repente, no sé, una cancha de frontón, una cancha de fulbito, ¿no? Ustedes han visto que las ciudades de la costa, por ejemplo, las canchitas de gras sintético están en el tercer, cuarto, quinto nivel, ¿no? Le ponen su malla y funciona como si tuvieran así, ¿no? Le dan mayor uso. Lo que se busca también es ganar espacio. En la zona de costa está aglomerado, está mucha población y se tiene dificultades con el tema de la vivienda. Todas las personas se alquilan, ya no hay espacio para construir, y si construyen a zonas aledañas, lejos, ¿no? La gente en la costa tiene que viajar, ¿cuántas horas? Seguir al trabajo, 2, 3 horas, se levantan 4 de la mañana para llegar 7, 7 y media al trabajo. Imagínense que no hay pase, no hay un paro de transportes, imposible. Entonces también influye el tema de la edificación, ¿no? Bueno, ustedes ya han podido reconocer las partes de la forma de la viga, el peralte o la altura
y la base o el ancho, ¿sí? Base o ancho de la viga. Sí, la luz libre, ¿sí? Se le conoce como luz libre, alba o claro. Ustedes cuando escuchen claro, bueno, tienen los términos porque alba o claro porque es un espacio vacío, ¿no? Que deja para poder hacer uso dentro del ambiente. ¿Ya? Van a ver que en algunos textos trabajan de eje a eje, ¿ah? Tómanlo en cuenta, de eje a eje. Pero la variación no es mucha. Recuerden que nosotros hacemos un redondeo, ¿no? Redondeamos múltiplo de 5, múltiplo de 10. O sea, si nos sale 42.5, redondeamos a 45, ¿no? Si nos sale 41.7, redondeamos a 45, ¿no? Por eso que si yo le incremento de repente, ¿no? Yo les digo la luz libre es 420, ¿ya? 420 entre columna y columna, o sea, luz libre, el espacio libre. Si mi columna tiene 30 y 30, significa que cuando yo tome de eje a eje, ¿cuánto tengo que sumarle a mi luz libre? Si es que tomara la mitad de la columna, que tiene 30, sería 15. 15 más 420 más 15 de esta columna, ¿cuánto me daría? Sería 420 más 30, 4.50. ¿No? En algunos casos se le suma, pero según la norma dice que se tome luz libre. Luz libre, o sea, el borde. De borde, o sea, donde termina esta columna hasta donde inicia la siguiente. ¿Ya? Luz libre. ¿Ya? Entonces, tipo A se trabaja con factores 1 entre 10, 1 entre 11, 1 entre 12, dependiendo de la categoría de edificación. Eso lo encuentran en la E030. ¿Sí? Recuerda, categoría A, ¿cuánto era su peso? 1500 kilogramos metro cuadrado. ¿Sí? Significa que está incluido toda la carga muerta y carga viva. Están sumando gambas. ¿Ya? Entonces depende del tipo A. Habría que darle una liguita también para poder repasar y poder identificar esto. Ya, aquí por ejemplo yo les presento un resumen. Cuando ustedes tengan que hacer redimensionamiento de vigas, o puedan determinar el peralte, ¿no? El peralte, ustedes tienen dos opciones, dos criterios. Primer criterio, según la categoría de edificación, lo que acabamos de hablar. Categoría A, categoría B y categoría C. ¿Sí? Para poder predefinir el peralte o la altura de la viga, lo hacen entre 10, entre 11, entre 12. En edificaciones, ¿cuál es la que se utiliza? Viviendas. Sobre 12. Viviendas antiguas. Se supone que las viviendas antiguas se construían con menor carga. Hoy en día los edificios soportan más cargas, están diseñados para soportar mayor carga, mayor uso. Entonces, los edificios antiguos todavía trabajan como si fuera una categoría C, ¿ya? Como edificación. Lo más usual que ustedes van a ver es entre 12. Para viviendas, ¿sí? Sí, para viviendas. Lo más usual, la mayoría trabaja con 12. Y de forma práctica, muchos no se complican, trabajan entre 10, ¿no? Si yo divido entre 10, ¿qué va a pasar? Voy a tener más o menos peralte. Más peralte. Entonces, si yo tengo más peralte, estoy garantizando que que la viga pueda soportar mayor carga, ¿no? Por eso, edificios más cargados tienen mayor peralte. También se puede tomar otro criterio en función a la sobrecarga, la carga viva, ¿no? Carga viva, sobrecarga. Ustedes pueden también predimensionar el peralte o la altura de la viga cuando la sobrecarga es 200, cuando es 500, 750 o 1000. ¿En base a qué van a poder identificar eso? En base al uso del ambiente, ¿no? ¿En qué norma ven? La E020. Recuerdan que estaba establecido qué sobrecarga tiene diferentes ambientes en función a su uso. Un dormitorio, una escalera. Entonces, en base a eso también ustedes pueden hacer un predimensionamiento. ¿Oh? Por ejemplo, una vivienda. ¿No? La vivienda, ¿cuánto es? La vivienda, ¿cuánto tiene de sobrecarga? 250.
¿no? Ustedes pueden trabajar 250, tienen 200 y 500, ¿no? En todo caso podrían hacer una interpolación, ¿no? ¿Cuánto les sale si la luz libre de su columna, vamos a suponer que es 420? Ustedes calculan 420 centímetros entre 12 y aquí 420 centímetros entre 10. Aquí sale 42. Aquí sale más o menos. Menos. Entonces yo voy a interpolar. ¿Se acuerdan cómo se interpolaba? Ustedes se acuerdan, ¿no? Entonces toman 200, 250 y 500. ¿No? Y de esa manera ustedes van a tomar, espérate, una vez que interpolan, ¿qué más van a hacer? Van a redondear, ¿sí? Múltiplo de 5, múltiplo de 10, inmediato superior. ¿Ya? De esa manera. Eso se aplica al peralte tanto para vigas principales o para vigas secundarias. Vigas principales casi siempre son peraltadas, ¿sí? ¿En qué lado se encuentra el más largo, más corto? Más corto. Secundarias, también se menciona, pero casi siempre las secundarias, como no está soportando la carga de las viguetas, estas son de menor peralte. ¿Tá? Hay que tenerlo en cuenta eso. Vigas chatas, ¿no? Podrían llegar a ser vigas chatas, dependiendo de su carga, ¿no? Las vigas chatas quedan al ras de la losa, no se logran identificar. Pero ya cuando reciben mucha carga, ya no van a ser vigas chatas, sino también van a ser peraltadas. ¿Ya? O en todo caso, ya la losa se trabaja con una losa reticulada o en dos sentidos, al analizar. ¿Ya? En cuanto a la base, ¿no? La base nos dice que la recomendación para hacer predimensionamiento se trabaja la mitad de lo que es el peralte o 2/3 del peralte, en ese rango oscilar. Mitad del peralte o 2/3 del peralte. ¿Ya? Pero de forma práctica se trabaja siempre como es la menor. O sea, yo con esto estoy garantizando menos costo, ¿sí? Estoy haciendo ahorro de recursos. La mitad, directamente. La base, ¿sí? La base va a ser igual al peralte que hayamos obtenido sobre 2. Tengo 3 consideraciones. También tengo en función al ancho tributario sobre 20, o como mínimo el ancho de una viga debe ser como mínimo 25 centímetros. O sea, si ustedes empiezan a predimensionar y les sale 17 centímetros, le pondrán 17, 25, porque el mínimo es 25. O sea, si ustedes ven una columna, perdón, si ustedes ven una viga en una casa que tiene 20 de peralte, perdón, 20 de base, ¿cumplió con esto? No. Y otra cosa, si yo me pongo a medir ahorita y veo que esta columna tiene 25, perdón, la viga, me pongo a medir la viga y identifico, tiene 25, ¿cumple? ¿Ha cumplido? ¿Sí o no? Para la columna. Es que tienen que tener en cuenta que una cosa es estructura de concreto y otra es con el acabado. ¿Sí? O sea, si tiene 25 significa que no ha cumplido esto. ¿Por qué? Porque hay recubrimiento, está incluyendo, perdón, no recubrimiento, es el acabado, el tarrajeo. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando predimensionan estructura, el casco, ¿sí? El armazón, no van a predimensionar incluyendo el tarrajeo, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Mínimo 20, quiere decir que las columnas como mínimo deben tener alrededor de 30 centímetros de lado, ¿ya? Como mínimo. ¿Por qué? Porque se va a incluir sus acabados, ¿ya? Peralte efectivo también lo logramos identificar en el caso de la viga, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les indiqué vamos a ver esta figura. Veamos esta figura de la viga. El peralte efectivo se mide desde la parte superior, ¿sí? De la fibra superior hacia el eje de los aceros de la parte inferior, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren calcular el peralte efectivo, que es con la letra D,
va a ser igual a H menos, ¿qué tengo acá? Recubrimiento menos el diámetro del estribo menos la mitad del acero en este caso. Cuando yo tengo solo una capa de acero, trabajo con la mitad del acero. Pero ¿qué pasaría si yo tengo 2 o 3 capas? ¿A dónde mido? Al centro. Al centroide, ¿sí? Al centroide de las barras, del conjunto de barras. Es así como se determina el peralte efectivo. No puede existir una viga de 25 por 40. O sí, de 50. Sí, o sea, la base tiene que ser mínimo 25. ¿Ya? La base. Sí, ustedes van a ver, ustedes encontrarán vigas de 25 por 25. ¿Qué dicen? Sí, la verdad es que dice sí, la chata. ¿Ya? Puede ser una chata si la losa es de 25, puede ser, no, hasta de 20, porque hay losas de 20 y también hay losas de 17. ¿Sí? Entonces, el peralte de la losa sí puede ser menor a 25, pero siempre y cuando se analice su carga, ¿ya? La carga que va a recibir. Entonces, peralte efectivo, ¿sí? Identificado con la letra D, va a ser igual al peralte de la viga, menos el recubrimiento, ¿sí? El recubrimiento es una capa de mortero de concreto, porque es parte de la estructura, ¿sí? ¿Cuál es el mortero? Lo que se cubre, lo que se tapa, el acabado. Diámetro del estribo. ¿Cuál es la función del estribo? Para que no se abra. Muy bien, para poder amarrar, para poder fijar el acero longitudinal. Y esa es la función del estribo. ¿Ya? Y también cumple función el gancho por ahí. Y el diámetro de la barra, ¿no? La mitad del diámetro de la barra. Entonces, de forma práctica, como estos hablamos de centímetros muy reducidos, podría ser un equivalente a 5 centímetros. Directamente, de forma práctica, el peralte es H menos 5. ¿Ya? Porque estos diámetros, por ejemplo, se trabaja con acero de media. De media, entre 2, ¿cuánto es? Punto 27, entre 2 sale punto 63, ¿no? 0,63 centímetros. ¿Sí? Punto 63 centímetros, menos de 1 centímetro. El estribo trabaja con acero de 3 octavos. ¿No? 3 octavos, ¿cuánto es 3 octavos? 3 por 25 entre 75 entre 8. Vamos a ponerle punto 10, es mínimo. ¿No? Menos de 1 centímetro, 6 milímetros más o menos. ¿Cuánto? 5 o 6 milímetros de la. ¿No? Y con el recubrimiento, dependiendo del tipo, en este caso la viga, ¿cuánto tiene de recubrimiento? ¿Cuánto mandó la norma? No, vigas es. Cambia. 4. ¿Sí? 4. Y va a depender del tipo de estructura. Cimientos, 7,5 centímetros, 3 pulgadas, como mínimo. Escaleras, 2 o 4. 2, va a depender del diámetro del acero que ustedes empleen, ¿no? Si es diámetro de media o de 5 octavos hacia abajo, trabajan con 2 centímetros. Si es mayor, trabajan con 4 centímetros. ¿Ya? Entonces, esto es básicamente lo que se hace predimensionamiento. Hay otros procedimientos que se pueden seguir. ¿Ya? Sigamos entonces. Bueno, las vigas, como ya hemos dicho, generalmente se van a determinar o se van a predimensionar multiplicando por un factor 1 entre 10 a 1 entre 2, ¿no? En ese rango auxiliar. De forma práctica, el constructor no se quiere complicar, trabaja con 1 entre 10 directamente, ¿no? Ustedes también de forma muy práctica pueden identificar cuál es la dimensión. Si es 4 metros, ¿sí? de luz, la menor, supongamos aquí tengo 4 y aquí tengo 5, ¿cuál tomo?
La menor. 4. Divide entre ¿cuánto? De forma práctica entre 10, rápidamente, para que no se compliquen con los. Este es 4 entre 10, 40 centímetros. Ese es mi peralte. Si yo divido entre 12, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a ser el peralte? ¿Más o menos? Menos, ¿no? Pero yo, si tengo más, voy a garantizar que pueda existir mi casa, ¿no? Bueno, ese tema de aclaración. Vamos a ver que el peralte o altura de la viga se incluye la dimensión que está en la losa. O sea, si yo digo una viga, si yo tengo una viga, Sí. O sea, que si tiene dos tramos así de columna a columna, se elige el más corto. el más corto, ¿sí? Con ese se analiza. Ahí nos tendría un peralte menos. ¿Perdón? Peralte, sale. Si toman el tramo más largo, sale más de peralte. Por eso es que se analiza para vigas principales y para vigas secundarias. ¿Ah? Para vigas principales, ¿cuál vas a tomar? No, el tramo más largo, sale más. Sale más. Yo digo que para más seguridad debe tomar el tramo largo. Mayor luz aumenta el peralte. Pero por eso, ¿cuál va a ser la que tenga mayor luz? Mayor a 4. Mayor a 4. ¿O no? ¿Mayor o cuál? A ver, ustedes tienen... El mayor. Es como acá, Como para. Con mayor seguridad, yo creo que mayor. Por eso yo les digo, se tiene que analizar independientemente. Se analiza se va a analizar el lado más corto para determinar en un sentido. ¿Sí? El más corto va a ser para las vigas secundarias y el más largo va a ser para las vigas primarias, porque va a generar mayor peralte. ¿Ya? Entonces para ambas, ustedes ven aquí, esto se aplica tanto para vigas principales como para secundarias. ¿Sí? Entonces la más corta, vamos a poder definir que la más corta es para secundarias. ¿Ya? Más cortos para secundaria. Para la primaria. Pero siempre se acostumbra a tomar un solo peralte. Un solo peralte. Sí, ven, mira, te voy a enseñar aquí nos adelantamos aquí. Miren, vamos a suponer que yo tengo estas columnas. Las columnas están de verde, ¿no? Este es el eje XX y el eje Y. Por aquí tengo una luz de 5.50, 5.80 y 5.20. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero determinar cuál va a ser mi sección de viga, ¿sí? Mi peralte de la viga, ¿cuál creen que tomaré? 4 metros. Pero había sentido el de arriba, el 5.20. Bueno, depende, pues si ustedes quieren trabajar. ¿Cuál va a ser la principal? ¿Cuál va a ser la secundaria? Para el 5.20. A ver, ahí está. El principal es ¿Por qué principal y? No, X tiene mayor luz. Igual para el XX, para el Y se tomaría siempre mayor. El mayor, sí. Siempre mayor. Pero ustedes han visto en sus planos, en el plano de estructuras, ustedes han podido observar en sus planos de estructuras que dice VP1 y dice 25 por 25 y de ahí VP2 30 por 25. Sí, cambia secciones. Claro, ahí también te va a salir. Sí, ahí- 4 y 420 tomas el 420. Y arriba, en sección XX, tomas el 580. Claro, sí, Siempre mayor. el mayor. El mayor para uniformizar a todas. Si quiero uniformizar, porque si yo quiero determinarles para cada una una sección, yo tendría para cada una una sección diferente. Pero como por un tema de procedimiento constructivo hago que todo sea una sola. Entonces, si voy a tomar una sola, tomo en función a la mayor distancia, ¿sí? A la mayor distancia, ¿sí?
¿Ya? Les dije menos de repente. Me fue ahí. ¿Ya? Entonces se toma la mayor. ¿Ya? Para poder identificar. ¿No? Ahí está la viga principal. ¿Ya? Va a depender cómo distribuyan ustedes, porque si ustedes ven un ambiente que no se note el tema de la viga peraltada. La viga peraltada puede en cualquier sentido, depende cómo distribuyen su ladrillo en la parte superior. ¿Ya? O sea, de la viga principal central, viga principal lateral. ¿Sí? Principal o primaria. Aquí. Genera una franja, ¿no? Hemos dicho que cuando se genera área tributaria se toma la mitad de la luz que tengo, ¿no? Aquí yo tengo 420. Quiere decir que mi área tributaria va a ser 210 más 30 de la columna, ¿no? ¿Cuánto será mi área tributaria de la viga primaria o principal central? 210 más 2. Aquí será 210 más 15, más 30, porque va a tomar todo. Más 2. ¿Sí? Entonces eso es área. Yo determino para toda la viga que va a soportar, pero para premencionar tomo LN, esta distancia, desde aquí hasta aquí, o sea, 580 entre, como es vivienda entre 12. Una vez que tengo entre 12, ¿qué va a producirse? Ahí está. L entre 12, 580 nada más. La mayor longitud, entonces voy a tener por redondeo 50. ¿Cuánto debe ser el H? El H no, perdón, la base. La base debe ser 25. ¿Cumple con lo que me dice? Sí, 25. Sí, pero recuerden, no se vayan a olvidar nunca. Estamos hablando de estructuras. Significa que si la estructura tiene 25, o sea, el concreto tiene 25, con acabado va a llegar a 30, porque se va a una capa. Y la capa casi siempre puede lograr llegar a 1 pulgada. O puede ser menos de 30, pero siempre. Y es muy importante cuando ustedes tengan que mandar a hacer puertas o hacer instalaciones. Eso se tiene que ver con mucha minuciosidad. Y sale 38. A salir el 8 centímetros, donde va 40. Ahí tiene que ser de 40 a 25. No, esta base tiene que ser 25. Más puede ser 40. Claro, si te sale a ti, pues vamos a poner que tú tomas aquí tu H y te sale 38, ¿no? 38, redondeas 40. Y me dice que el ancho de la viga puede oscilar entre la mitad hasta 2/3 de H. O sea, en ese rango. Pero como yo quiero no gastar mucho, tomo con B medios. Perdón, H medios. H ¿cuánto es? 40. 40 entre 2, 20. Pero 20 no cumple, porque me pide 25 arriba. Entonces tomo 40 de esperante y 25 de base. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Ya, por acá tengo. Sí, era la mayor. Yo les he dicho, creo que la menor, ¿no? Sí, la mayor era, ¿ya? Seguimos entonces por acá. Debemos aclarar, ¿no? Lo que estábamos viendo, que debemos aclarar que el peralte o la altura de la viga va a incluir lo que trae la losa. ¿Sí? Quiere decir, si yo tengo una losa de 20 de peralte, y hacia abajo sale 20, ¿cuánto tiene mi viga? 40, ¿sí? Parte del peralte de la viga queda embebido dentro de la losa, o sea que no se ve, queda como si fuera parte de la losa, pero en sí es una estructura independiente, ¿tá? Hay que tenerlo en cuenta siempre, no existen vigas de, si ustedes ven peraltadas, no se mide solo lo que sale, lo que sobre, no, sino la losa. La viga chata tiene igual peralte de la losa, ¿tá? ¿No? Hemos visto esto, el ancho de la viga, perdón, el ancho de la viga o la base,
oscila entre H medios o 2/3 de H, ¿no? Y se va a contar con un ancho mínimo de la viga de 25 centímetros. ¿Cuál es la finalidad que se trabaje con 25 centímetros? ¿No? Es que se evite el congestionamiento, que se puedan cruzar las barras de acero o que se puedan generar vacíos, ¿no? Yo les dije hace 2 clases creo atrás que en Ecuador, ¿cuál es el ancho mínimo? 30, ¿sí? La norma técnica ecuatoriana, el NTE, dice que sea 30, ¿no? Bueno, significa que se ha hecho una evaluación, un análisis en base a eso para que puedan sustentar los 30 centímetros ya sea de base o de ancho en el caso de las columnas, ¿no? ¿Cuándo se va a producir el congestionamiento de acero o de la varilla de acero? Cuando tienen que cruzar, por ejemplo, cuando hay columna viga, ¿sí? Imagínense, ustedes tienen una columna de 30 por 30 y una viga que tiene 30 de base y 50 de peralta. Ahí no hay problema, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ustedes tienen la columna? Imagínense una columna de 30 por 30 nada más, y la viga de 30 también, de 30 de base por 50. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga que cruzar los aceros? Porque los aceros van a cruzarse. Se van a superponer. Entonces, ¿qué van a...? A ver, quiero ver si tengo mi plumón. Se acaba el plumón. No, bueno, entonces no venía el pulmón. Pero la columna 30 por 30, y justo, miren, si ustedes tienen la columna 30 por 30, significa que del recubrimiento. Y mira, ve cómo. Sí, por favor. Gracias. Entonces, miren, yo tengo mi columna, mi viga. Y a la misma dimensión se van a cruzar. O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando yo mide desde arriba la columna, el acero viene a la misma distancia. O sea, a la misma distancia con respecto al recubrimiento, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la viga trae su acero? La viga, vamos a poner la viga viene justo en el mismo lugar. ¿Qué tengo que hacer con estas varillas? En obra, ¿saben lo que hacen? Doblan. Así. Y para que tengan la continuidad de la varilla. Doblan o tienen que traslapar. ¿Sí? Porque justo coinciden a la misma dimensión. Y es correcto que también algunas cosas pasen por fuera. O sea, que el acero vaya por fuera. Había recubrimiento, ya no tendría ningún. Exacto, es que si tú lo haces por fuera, Porque si lo hacen, no. si lo haces por fuera vas a tener menos recubrimiento. Y si no tienes recubrimiento, tu acero va a estar desprotegido, mejor adentro. Claro que se va a modificar el tema de la distribución, pero ¿ya? Se dificulta aquí. Esto es un problema que siempre hay en obra, el tema de la ubicación. Algunos juegan con el tema del diámetro del acero, pero imagínense doblar una varilla así de 3/4, 5/8 de pulgada, o de una pulgada, una obra grande. Es un tanto complicado, complejo esto. Ese debería ser. Lo pasan por afuera. No se cumple, sí, pero a veces lo pasan por afuera, dándole más recubrimiento a la columna. Exacto, ¿sí? Exacto, a la columna le pueden generar, ¿o qué hacen la columna? Aquí le cambian la dimensión, o sea, hacen que la columna tenga mayor sección con cuanto a su recubrimiento. Siempre sale más la columna. Pues queda tremendo el recubrimiento y lo más para mujer. ¿No? Entonces, para que pueda incluirse dentro del acero. ¿Sí? Eso es un tema muy... Creo que La diseño es 30 por 30 ya sale. La columna incremental en la sección.
para que, claro, le incrementa la sección. O sea, imagínense que ustedes le incrementan 5 centímetros más en este sentido. Pero ya no es por un tema de carga, sino por un tema constructivo. Por el tema de la disposición del acero que van a colocar. El congestionamiento de acero. Entonces, en base a eso, tengan en cuenta que ustedes, cuando están en obra, van a ver modificaciones. Y esa va a ser una de las modificaciones que van a tener que hacer. ¿Ya? Entonces, incrementan la sección. Tienen que incrementar con la forma de poder habilitar que sin perjudicar el recubrimiento. ¿Ya? Que no cambie el recubrimiento. Y también hacer doblez al acero también. El acero, una vez que ustedes lo doblan, ya no tiene la misma fluencia. ¿Ya? Ustedes han visto de repente cuando alguien lleva acero a un distrito, a una localidad, vienen y lo doblan en arco para que pueda entrar el vehículo. Ya ese acero ya está aplicándose esfuerzos. Entonces llega doblado, allá lo van a estirar nuevamente, a dejar la forma, y nuevamente más adelante ya pierde la fluencia, ya pierde la resistencia a la tracción. Entonces hay que tener muy en cuenta el doblez, el cubrimiento, y aquí tiene que haber un cambio en cuanto a dimensión de la estructura. ¿Sí? Cambio de dimensión. Entonces cuando vayan a obra y vean columna viga, vean esto. O vayan a llenar un techo, vean esto, porque el techo, si ustedes se han dado cuenta, el techo se llena una sola, ¿no? Con las vigas. No es que primero las vigas y luego deja para la losa, no. ¿Ya? Pero en la parte justo, hay parte que se cruza, viga, columna y losa. Hay una intersección de 3 tipos de estructuras. Y en ese caso hay que analizar cómo trabajó, consultar. Claro que el maestro va a tener más experiencia en cuanto al tema de poder habilitar o darle la forma, pero la recomendación sería incrementar dimensión de la sección ahí. Puede ser por fuera, puede ser por dentro, dependiendo, o cambiarle la sección a la. Pero la viga no, la viga va a ser un poco imposible poder, porque la viga viene de una sola, ¿no? En cambio la columna sí le pueden generar un recubrimiento. ¿Verdad? Por ahí también pasa la viga chata. Imagínense. Y por ahí cruzan otra viga. ¿No? Sí. Ya lo pasan por La viga principal y por acá viene la viga secundaria. el friso que cuando empujan casi se nota. Se ve. Ya, en algunos casos ya no pierde recubrimiento, la estructura va a estar expuesta. Entonces por ahí va a iniciar el tema de la corrosión. Entonces también una cosa es predimensionarla o diseñar muy bien la estructura, pero en obra lo que pasa. Hoy dice mi columna 30 por 30, mi viga 30 por 50, ¿no? y mi viga chata de 30 por 25, lo que tiene la luz. Entonces al momento que cruzan, esto va a suceder. Hay que ver la forma, hay que poder habilitar. Hay muchas situaciones que hay que tener en cuenta: recubrimiento, el doblez y el cambio de dimensión. Ya, ustedes ojalá podamos visitar antes de un vaciado de losa para poder identificar esto. ¿Perdón? Para premencionar podemos utilizar el ETA, sería más sencillo, más usual que ustedes van a ver. Podemos hacer un par de clases de repente habiendo terminado esto para ver todas las estructuras. ¿Ya? Está bien, nos enseñan eso. Pero si bien es cierto, cuando ustedes premencionan siempre, todo software le va a botar más. O sea, si ustedes quieren sacar la cantidad de acero que van a requerir para una escalera, siempre sale más la sección, más acero. ¿Ya? Ustedes con la misma experiencia que van a tener, ya sea del maestro o la experiencia en campo, van a hacer que esos valores se ajusten a la realidad. Se usa mucho acero cuando se modela dentro de un programa. O sea, te botan mucho acero. Lo que te pide, no sé, por hacer un ejemplo, 40 centímetros cuadrados de acero, tú lo puedes trabajar entre 28 o 29, pues es considerable la cantidad de acero que se va a ahorrar. Ya, entonces es muy importante tener en cuenta
Claro que son características sencillas y procedimientos constructivos también muy importantes. Pero, ¿por qué 25? Por el confeccionamiento de los aceros, por el cruce de aceros, ¿sí? Y por la presencia de vacíos que se puedan generar cangrejeras. ¿Cuándo se genera vacíos o cangrejeras? Por la compactación y por el tamaño del agregado, ¿no? Es lo que más influye, el tamaño máximo nominal del agregado. Bueno, aquí está la fórmula. Hay otros textos que trabajan predimensionamiento de vigas transversales, ¿no? En ese rango, ¿no? Entre 12 y entre 18. Estoy mal. Perdón, es entre 8, no es entre 18. Parecía raro ya. Entre 8. ¿Ya? Nosotros hemos visto hasta 10. Entre 8 significa que en ese rango puede oscilar, ¿no? Dependiendo del tipo. Si es entre 8 significa que la estructura va a ser una mega. Podríamos hablar de una estructura que va a ser de uso de gran influencia de personas. ¿Ya? Por eso que el factor, el coeficiente, el denominador es menor. Pues significa que el peralte va a ser mayor, por ser inversamente proporcionales. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, lo que estuvimos hablando de la base, B medios hasta 2/3 de, perdón, no es B medios, sino es H medios, es el peralte, ¿no? El peralte entre 2 nos da la base, o si no, 2/3 del peralte nos da la base también, ¿no? Ese es el rango en cuanto va a oscilar, o se podría recomendar para poder trabajar la base de la viga. Está en ese rango, no hay ningún problema. Pero ¿por qué trabajamos con B medios? ¿Por qué no podemos hacer para tener más seguridad, no? Si yo hago mayor peralte, tengo mayor seguridad de la carga, va a poder soportar más carga. Pero ¿qué pasa cuando tengo que materiales? ¿Cuál gasto más? ¿Cuál primero gasto más? No, significa que si vamos a hacer el ejemplo, 150, esto va a 50. Ahí entre medios, H medio, ¿eh? Sí, H medio, se me ha ido ahí. H medio, ¿ya? Sería médica. Sí, me dio un montón de cosas. Ya, ahí está. Ahora, el peralte es 50, entonces quiere decir que mi ancho, mi base, va a oscilar entre 25 hasta 50. 50 por 2, 133, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo puedo trabajar con 25, puedo trabajar con 30 sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si trabajo con 30? Más gasto, más costo, ¿sí? Más costo. Más costoso. Entonces en la construcción hoy en día la tendencia es optimización. Optimizar recursos, reducir las pérdidas. Ustedes han escuchado que dentro de la construcción lo que se trata de desplazar o mitigar, reducir, es el tema de los impactos o negativos, ¿no? Uno de los impactos negativos es la pérdida de tiempo. Por ejemplo, ustedes ponen un cargador frontal que abastece a 3 camiones y los camiones se demoran media hora para ir y volver y el cargador frontal se va a quedar parado sin hacer su trabajo por la misma distancia que está la obra. Entonces, ¿qué pueden hacer? Poner más camiones para que se mantenga la continuidad, porque el cargador frontal sigue cobrando, sigue ganando, ¿no? Por hora.
Entonces, igual, eso, evitar desperdicios. También hay filosofías hoy día, por ejemplo, en cuanto al ahorro, ¿no? No sé si escucharon ustedes alguna filosofía. A veces hubo ahí. Y vean, pues. Lineal Construction. Ahí van. Son filosofías. la frase o Bueno, Liam viene de una palabra en inglés que significa magro, o sea, es que utiliza lo necesario nada más, ¿no? ¿No? Lo necesario. Por ejemplo, es algo ligero, algo. Lo comparamos con una persona, alguien que utiliza lo que necesita. ¿Está? Esto viene a partir de estudios que se hizo de la empresa de Toyota. No sé si escucharon ustedes cómo nace Toyota. Toyota tuvo muchas dificultades para entrar al mercado norteamericano a vender sus vehículos. Pero a pesar de eso, por toda la filosofía en cuanto al tema de vehículos, venta de vehículos, esto se viene aplicando. O sea, de Toyota se aplicó esto y se aplicó la construcción hoy en día, ¿no? Cómo reducir, cómo tener más mano de obra y poder agilizar todos los procedimientos de ensamblaje con equipos, con robots, poder abaratar costos, ¿no? Hacer grandes obras en menos tiempo, ¿no? ¿Alguien sabe cuánto se demora en hacer un condominio? ¿Tienen idea de cuánto se demora hacer un condominio más o menos de 1300, 1500 departamentos? Si ustedes se van a Lima, todo el mundo está vendiendo departamentos. En Chiclayo también, pero en menor escala. Y hay falta que lleguen con más énfasis. Pero hablamos de 1300, ¿no? Aquí van a encontrar de 30, de 40 departamentos ¿no? Y se demoran como 8 o 10 meses. Pero se van a Lima, encuentran condominios, torres de edificios, de departamentos. 1300, 2000 departamentos. ¿Y cuánto cuesta también? Porque ahí tienen trabajo para 2 años. O sea, quiere decir, si ustedes calculan más o menos, si son 1500 departamentos, si son 2 años, ¿cuántos días traen 2 años? ¿Sale? Algo de 360 a 1200 días, ¿no? 1200 y tantos días. O sea, quiere decir que cada departamento lo hacen en un día y tanto, un día y medio. Departamento, ¿no? Entonces, pero ahí ¿qué están utilizando? Utilizan la forma. Claro, aditivos, van a utilizar equipo, van a utilizar más personal para que avancen. Diferentes turnos de horario, ¿no? Entonces, jornadas laborales. Entonces, eso va a ser ventajoso dentro de la construcción. Hacen cosas iguales. El encofrado que les sirvió acá lo llevan al siguiente nivel. Ya no de madera porque se malogra, ¿no? 7 veces se malogra madera, no sirve para octavo. Metálico, ¿no? Encofrado metálico, corre. ¿No? Y tienen sus torres grúas, ¿no? 2, 3 torres grúas. ¿No? Vaciado de concreto con torres grúas, ya no vienen con mezclador, nada. Entonces esa es la diferencia. Es una de las filosofías. También ustedes han escuchado el viene de siglas en inglés, que viene de Building Information Coordination, ¿no? O sea, modelación de la información dentro de la construcción. Van construyendo y van modelando, ¿no? Y se van a una obra, ustedes van a encontrar a los ingenieros consultables, están informando todo lo que está sucediendo. No encontraron, miren, suponiendo que esa tubería no debería ir ahí, ¿cómo lo corrigen? Inmediatamente con sus planos en tabla, no corrigiendo todo. Y en la tabla ya se informó el supervisor, ya se informó el asistente, ya se informó el residente, ya se informaron el administrador, el de logística que va a traer, que va a comprar, todo. Entonces, optimiza recursos. O sea, optimizar recursos no solo es el dinero, sino también la mano de obra, también los equipos. Un sinnúmero de ventajas va a dar.
pues, y alguien quiere arriesgar pues a sacar un préstamo de 2 millones para que pueda hacer su edificación, porque tiene que arriesgar también. La arrienda, ¿verdad? Si no arriesga no gana, ¿cierto? ¿Ya? Pero va a ser muy importante. Sale mal, sale mal. Pero si no arriesgan, hasta que no la... Claro, ¿cuántas personas, por ejemplo, que han empezado? Yo conocí ingenieros que empezaron a trabajar. Yo cuando hice mis prácticas, yo trabajé con un ingeniero de Lima que vino a trabajar en la... Bueno, estaban haciendo tendido eléctrico, pero ellos hacían toda la estructura de protección de las torres. ¿Ustedes no han visto las torres de alta tensión? Ellos hacían toda la estructura de concreto, pero hablamos de estructura de concreto de protección, 4 metros de profundidad, una gran cimentación. Y todos lo recurrían, todos, 20 torres. Demoraba con más de semana y media, ¿no? Y yo era el que controlaba la cantidad de materiales y todo eso. Pero bueno, una vez cuando yo conversé con no era ni ingeniero, era alguien que le gustaba la construcción y se metió y invirtió, hizo plata y se hizo amigo de colombianos. Señores eran de la selva de Guaitía, ¿no? En la selva central, de Ucayali. Entonces, dice que en un momento eran tan amigos con los colombianos que la gente venía de allá y aquí se iban para allá, ¿no? Trabajaban obras en Ecuador, en Colombia, se iban a Chile, a diferentes lugares, porque ya tenían conocimiento. Pero hubo un momento donde era tanta la confianza que le piden que vaya al banco, ¿no? Y le da todo el acceso para que pueda ver todas las cuentas, todo el tema del dinero. Se van y le sacan todo el dinero. Él llamaba para preguntar dónde está su dinero, ¿no? Para que le había dado. Ya estaba en otro país. Y no hablamos de 20.000 soles, estamos hablando de millones. Ya en 20 años él había amasado gran fortuna de todas las horas que había ejecutado. Y también hacía trabajos en tendido eléctrico. No sé si tendido eléctrico ustedes saben que es donde más se paga. Aparte que no se ensucian, les pagan más. Pero sí hay mucho riesgo en el tema eléctrico, ¿no? Ahí les pagaban creo que $7 por metro, ¿no? Imagínense, ellos solo tiraban el cable y lo llevaban hasta allá. Y ahí nomás era 7 soles por 20, $140. Ahí nomás. ¿No? Y traían kilómetros de tendido eléctrico. Pero eso, si él no arriesgó, nunca lo supo, pero imagínense, eso sucede, ¿no? ¿Cuántas obras ustedes dan el servicio y no les pagan, o no les pagan a tiempo? O sea, eso lo van a ver, lo van a vivir también ustedes, ¿no? Pero son cuestiones que ustedes van a tener que vivir para que puedan valorar. ¿Ya? Miren, en la forma práctica, bueno, ya tenemos ahí arriba el ancho mínimo, nos dice que es 250 milímetros, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones nos dice que es dentro de la E060, eso nos dice mínimo 25 centímetros. En la forma práctica, como les he dicho, se trabaja L, va a ser la luz. En este caso, dependiendo qué luz voy a analizar, porque si ustedes se identifican ahí, yo voy a tener vigas transversales, o sea, las que están en eje Y, X, perdón, y vigas longitudinales. Longitudinales son las más largas, se llaman longitudinales, ¿no? Si yo analizo mis vigas transversales, significa las que están en el eje XX, ¿no? ¿Cuánto tiene? Si ustedes se dan cuenta, la dimensión que estoy tomando es desde el eje de la columna hasta el eje de la columna, 5. ¿Sí? Hay 500. Pero para yo poder tomar o poder reducir esa dimensión, ¿qué tengo que conocer? Las dimensiones de la columna, ¿no? La dimensión de la sección de la columna para poder reducir y solo que me pueda quedar ¿qué? Me pueda quedar la luz libre. ¿Sí? Entonces la luz libre. Recuerden que la luz libre arranca de donde termina la columna hasta donde inicia la otra columna. Esa es la luz libre. Pero muchos, de forma práctica, ¿qué es lo que hacen?
Ya no toman a luz libre, sino toman de eje a eje. Entonces de eje a eje 500 centímetros, entre 10 y 50. Toman entre 10. ¿Por qué entre 10? ¿Qué categoría es? Categoría A. Mayor seguridad, o sea, tengo mayor peralte, estoy garantizando que la estructura va a soportar mayor carga. Directamente ya no tomo en cuenta 2/3 de H, sino H medios, el 50 entre 2, 25. Significa que estas van a ser 50 de peralte por 25 de H. Ahí está. Vigas transversales, así de sencillo. ¿No? Sigamos acá. En el caso de las premencionamiento de las vigas longitudinales, ahí estamos, ¿no? Vigas longitudinales, ¿qué nos dice? En las vigas longitudinales es el mismo procedimiento, ¿no? L sobre 10 y H sobre 2. Pero, ¿por qué tomo 400? Porque es el lado correspondiente a la viga que estoy analizando, ¿no? Porque es 4 metros, ¿no? Las transversales son estas, las que están en el eje A, B, C, D, E, transversales. Y las vigas longitudinales, las más largas, están en el eje 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Entonces aquí su sección va a ser 4. Cambio. Yo podría hacer que mi estructura tenga solo una sola sección de viga. ¿Cuál sería? ¿La mayor o la menor? La mayor, para que pueda garantizar que todas juntas. Si yo le pongo la menor, ¿qué va a pasar cuando tenga que trabajar en las principales o las de eje XX? Falla, no va a poder soportar, se va a empezar a flectar por la carga que va a soportar. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta. Entonces podrá ser cuadrada, ¿no? Podrá ser cuadrada, ¿sí o no? Podrá ser rectangular. Ya sabemos que sí puede ser. No. Si es una viga chata, yo tengo una losa de 20, ¿sí? Y me dice que el ancho o mi base tiene que ser 25, ¿sí? Quiere decir que ahí voy a tener una viga. Casi siempre en ese caso van a ser vigas secundarias, ¿no? La viga chata que tiene el mismo ancho de la losa, 20 de la losa y 25 que me pide como base, ¿sí? O sea, si ustedes ven vigas de 20 por 25, sí cumple, pero 20 peralte la viga. Si tienen base 20 no está cumpliendo porque el mínimo me pide 25. Y no se olviden, 25 de estructura de concreto, ¿sí? Es diferente de acabado, ¿sí? De tarrajeo, aparte del tarrajeo. Entonces ustedes cuando tengan que presentar sus planos de estructura, sus planos de arquitectura, ¿va a haber variación, dimensiones? Sí. ¿Sí? Su muro debe ser menos, porque siempre los muros de estructuras, ¿cuántos? De estructuras le ponemos, el ladrillo trae 13, el mismo del muro. Pero ¿cuánto le ponemos cuando dibujamos? 15, ya sea arquitectura o estructura. Eso deberíamos cambiarlo porque no hay una variación. ¿Ah? O sea, quiere decir, ¿cuál va a ser mayor? La arquitectura va a presentar mayor dimensión. ¿Ah? Pero es mínimo, pero igual, hay variación. Entonces aquí tomo el lado correspondiente al eje longitudinal, 400. Si tengo 3 lados, o sea 3 dimensiones diferentes entre columna y columna, longitudinalmente, ¿cuál tomo? La mayor, ¿no? Supongamos que yo tengo 420, 450 y 435. Tomo la mayor, 450 entre 10 de forma práctica. Sería que mi peralte va a ser 45 centímetros. ¿Redondeo sí o no? No. En este caso, como me da justo 45, podría trabajar. Pero si quiero seguridad, pueden tomarlo más. No hay ningún problema. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la vez pasada dijimos que, no, su compañero creo que me dijo que si yo gastaba más dentro de la obra, o sea, si yo hacía gastar más dentro de la estructura,
¿Era un delito, sí o no? ¿Era delito, sí o no? No es un delito, pero tengo que sustentar. ¿Tá? Cuando se llevan ese dinero que correspondía a la obra y se lo llevan para comprar su camioneta, comprar maquinaria que no lo van a utilizar dentro de la... Ahí sí. Esa es malversación de fondos. Asociación ilícita para delinquir, especular. Colusión, ¿no? Colusión, como se coluden, se juntan un grupo para poder... San Ramón, ¿dónde queda ahí? Ahí está. Vamos. Acaba la hora ya. ¿Cómo se llama la cárcel de Cajamarca? ¿Cómo se llama? Cajamarca. No. Bueno, Guacariz, ¿no? Guacariz. Sí, se llama Guacariz. La que está en Piura se llama, por si acaso, el Río Seco. Río Seco. Para ir conociéndolo ya. La de la playa que se llama Pixie. Y una pregunta, en obra, cuando, por ejemplo, con respecto al pago, ¿Por qué? el ingeniero directamente es el que tiene la plata, porque a veces cuando no pagan a tiempo, la gente, los deberes, con el que le agarran es con el ingeniero que está en obra. Y en casos hay, por ejemplo, yo tenía el caso de ver que un ingeniero por la selva, los sabores, dejan salir. No había hasta que se empalaban. Sí, eso es cierto, ¿no? Ustedes ven, dentro de la construcción hay participantes, ¿tá? El que se encarga de coger la obra o de liderar la obra es el contratista, el que firma contrato con la empresa que le da la obra. ¿Sí? El contratista también puede ser al mismo tiempo ingeniero. Yo puedo ser contratista, pero el contratista tiene la característica que tiene plata para que pueda pagar. ¿Sí? Pero muchas veces no hay el contratista, quien hace la del ingeniero. Entonces con el ingeniero se la arreglan la cosa, ¿no? Claro, en la zona, bueno, yo tengo entendido que en la zona de selva, por ejemplo, yo escuché a un ingeniero que tenía 30 años haciendo saneamiento, agua, desagüe, alcantarillado. Lo conocí en San Ignacio, en una obra de una localidad por ahí. Él contaba que había tenido una obra, o que iban a hacer una obra que estaba aledaña a la frontera con Ecuador, y que había gente nativa, y que los nativos, si tú les quedabas mal una vez, no arreglabas fácilmente la relación que ibas a tener con él. Siempre te iban a estar molestando, no tanto molestando, sino siempre solicitando que haga bien las cosas, ¿no? Siempre insistiendo, ¿no? Y sí, es cierto, si ustedes no lo logran cumplir, ahí lo retienen, y ahí no hay que ronda ni nada, ¿no? Eso es más bravo, dice, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta eso. Son más resentidos, dice. Yo no he tratado con gente de la selva, pero dice que se resiente más rápido, ¿no? Es tu forma de ser, ¿no? Miren, cuando ustedes tengan que... Vamos a la cosa, Miren, aquí ustedes van a poder identificar sus vigas principales. Las vigas principales en este caso van a ser las longitudinales, ¿ya? O sea, quiere decir que si ustedes quieren predimensionar sus vigas, ¿ya? En algunos casos ustedes van a ver que la viga principal central tiene una sección y la viga lateral tiene otra sección. ¿Ustedes creen que se puede hacer eso? Sí. Sí, se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque esta viga lateral tiene otra área tributaria y la central tiene mayor área tributaria, significa que van a soportar mayor carga. Pero lo más usual que ustedes deberían hacer es que
a la que sea más crítica o la que tenga mayor carga. En base a esa es que predefinan para todas las vigas longitudinales que tengan, para que tengan una sola sección. Y es una ventaja dentro de la construcción. ¿Por qué? Porque ya tienen moldes encofrados listos para cambiar, ¿no? Les encofran acá, pasan aquí y siguen continuando los siguientes niveles. Pero ¿qué pasa si aquí tienen 50 por 30 y aquí tienen 25 por 40? Entonces también es una reducción o incremento de costo en tema de procedimiento constructivo. Pero habría que tener en cuenta eso para poder hacer un buen... Yo les recomiendo que trabajen con la más crítica, o sea, con la dimensión mayor. ¿Sí? Aquí ustedes solo toman ¿sí? Que si bien es cierto, el ancho tributario es todo esto. ¿Sí? El ancho tributario es todo esto. Aquí sería la mitad, 2 metros, más 30, más 2, 10. El ancho tributario, la zona que va a estar afectada o la que va a tener influencia, la carga que le va a transmitir a la viga. ¿Ya? Entonces, una vez que toman esa dimensión del ancho tributario, toman el EDN, esta dimensión sería 5,8, que es la más larga, la mayor dimensión, dividido entre 12 si hablamos de edificación, ¿no? De viviendas, de casas comunes, ¿no? Si fuera entre 10, ya si fuera de uso tipo A, ¿no? Una categoría A, cuando su peso está en 1500 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Veamos aquí, esto ya les mostré. Viga principal central, se le llama principal o primaria, lateral, central. En una vivienda ustedes pueden tener 2, 3, 4 principales, ¿no? Laterales siempre va a haber 2. ¿Ya? Ahí ustedes pueden observar el ancho tributario, ¿no? Siempre de la luz, el vano, de la luz, la mitad, ¿no? En el caso de la viga, solo se toma en un lado. Y cuando quieren determinar cargas, de repente se toma por un metro lineal, ¿no? Más adelante vamos a ver cargas, se toma por un metro lineal. Eso va a ser el ancho tributario, ¿no? También podrían determinar ancho tributario. ¿Cuánto sería el ancho tributario aquí? 240 ancho tributario. Si ustedes tienen el N 240 entre 12, ¿qué va a ser esto? H, el H lateral, ¿no? 243, 24. ¿Van a trabajar con 24? Mínimo 25. O sea, quiere decir que 25 seguros, pero sí esperan. No, también. No, sería también 25. No, pero ustedes van a tener de repente una viga chata de 20. El mínimo, en el caso del perate no es mínimo porque va en función a la losa. El mínimo sería, si hablamos de ladrillo, el mínimo de ladrillo, ¿cuánto trae? 12. 12 más 7 más 5, 17. El mínimo sería 17 en el caso del perate. En una losa aligerada, ¿no? Cuando es losa aligerada, porque si es losa de concreto armado, se reduce 5, sería 12. El mínimo en losa aligerada, 2. ¿Verdad? Aligerada, maciza. Maciza. Entonces, tomen en cuenta, acá no hay problema porque tengo 25. ¿Verdad? No hay problema, tomo los 25. Me sale 24. Mi base, aquí cuánto me sale mi base, la mitad, 12,5, pero no puedo tomar 12,5, 25, la base va a ser ahí en subida cuadrada, ¿no? Podrían adoptar esta dimensión aquí, sí, lo está cumpliendo, pero lo que se recomienda es que todas tomen la misma dimensión por el tema constructivo, por el tema del encofrado, por el tema de los mismos niveles que puedan tomar. ¿Ya? Se han dado casos que cuando hacen
hacen la losa, siempre la losa sobresale unos cuantos centímetros, eso no se quiere que se pueda dar, ¿no? Entonces no se olviden, sus planos tienen ejes, planos de estructuras tienen ejes. Ustedes analicen e identifiquen los ejes. Si no tienen dimensiones de columnas, ¿qué van a hacer? No tienen dimensiones, no conozco cuánto tiene la columna. ¿Qué hacen? Pueden adoptar, tienen dos opciones, o toman desde ejes o adoptan una dimensión aproximada para la columna, ¿no? Puede ser 25, puede ser 30 por 30. Pueden adoptar para poder predimensionar aproximadamente. Miren, ¿qué pasaría si no conociera yo las columnas? ¿No? Significa que mi eje arranca acá. Eje ahí. ¿Cuánto tengo que incrementar? Suponiendo que no conozco columnas. 15 más, ¿no? 15 y 15. Porque la columna trae 30. Suponiendo que no conozco las columnas. Entonces, quiere decir que voy a tener 580 más 30. Todo esto sobre 12 en el caso de una vivienda. Una vivienda cualquiera. Tipo C, muy bien. ¿Cuánto se pesa la edificación categoría C? 1000 kilogramos metro cuadrado. Sale 610, ¿no? Sobre 12, ¿cuánto sale? Carga viva no es 1000, ese 1000 sería carga viva, carga muerta, incluido. Sale 50, 33. 50. Con 580 sobre 12 sale 50, creo, ¿no? 48. Y de columna, 580 está de columna. Sí, 580 entre 12. 23. 48,33. Entonces ustedes pueden adoptar de repente como una regla que cuando trabajan de eje a eje se incrementa, ¿no? Hay un incremento de dimensión. Aproximadamente aquí hay incremento de 2 centímetros. 2 centímetros y medio. ¿No? Entonces, si incrementa 2 centímetros la variación, ustedes hacen el ajuste, va a variar una más, 5 centímetros más, podrían, ¿no? Ustedes pueden tomar como una regla, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, comparan ya no con 30, sino supongamos que las columnas son de 45 por 45, aquí va a ser 45, y la variación ya no va a haber mucha variación, ¿por qué? Porque aquí sale, si es 45, sale más 15, 25, ¿no? A ver, si es 25 entre 2. 58,083. 55 también. O sea, no hay variación. Sí, entonces, ustedes pueden tomar como una especie de regla cuando toman entre ejes y cuando toman solo la luz libre. ¿Sí? Lo que se trabaja es luz libre, ¿ah? Si no conocen las dimensiones o no han predimensionado columnas antes de lo que es vigas, tomen estos. Tres, ¿ya? Como recomendación, no es que... Bueno, ahí se ha determinado, ahí lo tienen 5,8. Está bien. 48, 33, acá 50. Por acá tenemos ya ahí está la base, ¿sí? La base, el ancho de la viga, H medio. 50 entre 2, 25. Cumple, sí. Entonces adoptamos con ese ancho. ¿Cuánto nos salió en el borde? Bueno, 25, nos salió 12, ¿no? Pero te hayamos tomado, ahí no hay problema. 25, está cumpliendo. Bueno, entonces al final nosotros cuando tengamos que presentar el plano de estructuras con el tema de las vigas, van a poner viga principal, ¿no? En los planos ustedes van a ver viga principal 1, viga principal 2. Significa que si es viga principal 1, viga principal 2,
Cada viga tiene diferente sección, por eso es que le ponen otra denominación, ¿no? Puede ser viga principal 1 porque está en lateral y cambia la sección, ¿no? Puede ser 25-45 porque tiene una carga. ¿Ya? Pero lo más usual es que trabajen una sola para poder. Ya, los arquitectos también modifican mucho esto, ¿no? Tratan de, no sé, por el tema de la distribución puede haber cambios. ¿Ya? Viga principal, igual, viga principal y viga principal. Las vigas secundarias, bueno, vigas secundarias laterales y vigas secundarias centrales. En este caso, laterales siempre van a haber dos, ya sea principal o secundaria, y lo que va a variar es el número de vigas secundarias centrales, ¿no? Aquí igual, el mismo procedimiento, el ancho tributario, ¿sí? La luz libre entre 2, luz libre entre 2. El ancho tributario sería la mitad de la luz libre del primer tramo, más el ancho de columna, más la mitad de la luz libre del segundo tramo. Ahí está. ¿No? 420 en este caso. ¿Por qué? La mitad de 5.25, de 5.50, 2.25, 2.75. 2.25, 2.75. 2.75, ¿ok? Más la columna 30. Más 2.5 más 2.90. Quiere decir que mi ancho tributario tiene 5, 10, 19, 5.95. ¿Sí? ¿Qué más? Entre 12, ¿cuánto debe dar? Ah, pero yo tengo. A ver, ¿cuál es el ancho tributario? Sí, está bien, ¿no? No. Está bien, ¿no? Está bien, 5.95, ¿no? La mitad. Porque aquí ustedes tienen 3 tramos. Ustedes tienen que identificar cuál tendrá mayor, la zona crítica, la mayor dimensión. Esta, porque tiene aquí 5.80 y 5.50, aquí tiene 5.20 y 5.80. ¿Listo? Y aquí arranca para predimensionar. ¿Sí? ¿Cuánto sale eso? 49.58. 49.58. Redondeando 50, ¿no? 50 esperas. Y el ancho va a ser la mitad, 25. ¿Ya? A ver. Ah, perdón, yo estoy mal. Aquí yo tengo 420. No, ¿cuál es el 4 y 420? 420. Tengo dos, ¿no? Tengo 210 más 30 más 2. ¿Sí? 210 más 30 el 420. 440. 540 sale, ¿no? Sí. 36.57. 40.
Bueno, habría que chequear esto. ¿Ah? Entonces sale en 420. Está tomando la luz libre mayor. Ah, claro, porque es el 45. Sí, está tomando la luz libre mayor, ¿no? Yo aquí he sumado el largo de la... No, he tomado el otro sentido. Sí, el otro sentido tomado, ¿ya? Ya, confundido. Ya, entonces ha tomado aquí 420 porque está tomando la viga secundaria y lateral, con mayor longitud, ¿sí? 420 luz libre. Entre 12 por ser una edificación común, 35. Queda el 35, entre 2 sale 17.5, pero como me dice el mínimo de 25, con 25. Queda 25 por... La viga secundaria va a ser de 25 por 35. ¿Cómo voy a tener un perante de 15? Bueno, porque la losa sería 20, Sí. lo que tiene como mínimo. No, pero tiene que quedar, o sea, siempre la viga va a quedar al ras de la losa. O sea, si hay losas de 17. ¿Sí? Losa 17, ¿por qué? Porque 15 ladrillos, perdón, 12 ladrillos y 5 de una losa superior, ¿no? Por compresión. Entonces sí puedes tener una viga 17. Viga de 20 sí, porque es ladrillo 15. Ahí el ladrillo de 20 sí, puedes tener una losa, un peralte de 25. Ahí el ladrillo de 25 también, entonces puedes tener un peralte de 30. También, entonces, y mínimo en el caso de losa aligerada 17. Y losa maciza o armada 12, menos 5. ¿Ya? Sí, habría que ir. Y bueno, y por último, el gráfico que les queda de esta manera: las vigas principales de 50 por 25. ¿Cómo va a quedar? Si la columna trae 30, ¿no? Hemos visto que trae 30 por 30, ¿cómo queda? Su compañero, no sé quién me preguntó, ¿cómo es que queda apoyada la viga, ¿no? La viga lateral, la viga que se encuentra en el lado lateral se apoya y va a quedar justo al ras donde termina la columna, ¿sí? La lateral. Y las vigas que son centradas o centrales caen justo en la mitad. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, esta que es perimetral, o sea, en el borde, la viga se apoya justo cuando termina, porque siempre la viga trae más, ¿no? Pero aquí está trayendo 25, ¿no? La columna, o sea, quiere decir que va a dejar, la columna va a ser pito, porque hemos considerado que la columna tiene 30 por 30. O sea, quiere decir que la columna trae más de lo que va a poner la viga, o sea, va a quedar hacia adentro. ¿Sí? Termina la columna y entra 5 centímetros para que pueda apoyarse. ¿Quién? La viga, ¿no? La que se va a apoyar la viga. Pero si ustedes no quieren complicarse la vida, ¿qué es lo que van a hacer? Hacerla de 30. ¿Sí? La hacen de 30 ¿para qué? Cuando ustedes tengan su columna de 30 por 30 y vayan a apoyar justo encaje, 30, ya no tienen problema. Entonces todas esas características tienen que analizar para que puedan hacer un buen predimensionamiento. ¿Ya? Muy bien, ahí nos vamos a quedar. La siguiente ya vemos losas. Vamos a hacer un les envío, ya.
No,